Continuamos con Gerardo Blay y Freddy Gutiérrez, precisamente hablando en torno a la ley de amnistía y la pertinencia de una ley de amnistía en este momento, porque hay dos debates. Uno es sobre una ley en particular, si es constitucional, si no lo es, si es conveniente, si debió incluir o no debió incluir determinados casos o personas, y el concepto de amnistía en general, que es otro debate. ¿Está de acuerdo con la amnistía o no? Estar de acuerdo con la amnistía no significa estar de acuerdo con esa ley. Si me permites un minuto para decir dos cositas a las que se refirió Freddy, que creo que son importantes para los televidentes. La primera es, en efecto, el proyecto inicial, que creo que leíste, no es lo que terminó siendo aprobado por la Asamblea y se excluyeron una cantidad de supuestos de hechos, en los cuales personalmente algunos manifestamos estar en contra dentro de la mesa de la unidad. Se corrigió, se limpió y salió una ley de amnistía mucho más depurada y mucho más sensata. En segundo lugar, la Sala Constitucional ha podido, en todo caso, si observaba que algún artículo o alguno de sus artículos podían incurrir en violación de los expresamente prohibido por el artículo 29 de la Constitución, que ese subpoder real de control constitucional o jurisdiccional, ha podido anular parcialmente el texto, pero no anularla toda con estas argumentaciones que dije al inicio, o por ejemplo con confundir, algo muy importante que confundió, lo que a tratar de diferenciar delito político de delito común, y son dos cosas que no son diferenciables, sino en la motivación. Porque si el delito es cometido con motivos o fines políticos... Por ejemplo, el atraco a un banco. Bueno, el atraco a un banco no es un delito con fines políticos, pero obviamente dicho, aun cuando en la Cuarta República o la llamada Cuarta República, algunas personas que eran dirigentes de la ultraizquierda, que estuvieron involucrados en secuestros o en atraco de banco, fueron indultados por presidentes de la República. Pero en todo caso, porque era para financiar su actividad política en ese momento. Por eso te puse el ejemplo. Pero por ejemplo, algo más sencillito, unos estudiantes salen, bajan a una unidad de transporte público y la queman, como sucedía antes y como ha sucedido después, por protesta política, etcétera. Esa su motivación es política. Ahora, si yo soy dueño de una línea de transporte público y me interesa quebrar a la competencia y le mando a quemar la unidad, etcétera, eso es un delito común. Eso es un delincuente común. Es decir, la motivación es lo que diferencia. Sin embargo, la sentencia no hace ninguna diferencia, sino que habla de los delitos comunes ocurridos en hechos políticos, que fueron las manifestaciones del año 2014. Entonces, ahí esa diferenciación no la hizo el juez al interpretar el magistrado constitucional. Y yo creo que es un grave defecto también de esta sentencia. Y hay otra cantidad de argumentos que usa la sentencia, pero entrando a lo que tú me estás preguntando, que ya es una motivación, digamos, en el campo de lo político y no en lo jurídico, y dejo hasta allí entonces el análisis jurídico de la sentencia. Yo creo que a quien más interesa la paz política en un momento determinado, cuando tiene una crisis profunda, económica como la que estamos viviendo los venezolanos. Muchos dicen que es la crisis económica más fuerte que ha vivido Venezuela después de la Guerra Federal, hasta nuestros tiempos. Y una crisis social generada de esa crisis económica tan grande. A quien más necesita o quien más requiere de paz política es quien está gobernando. Yo no sé a quién le ha recomendado al gobierno, a Maduro, que es que no hay necesidad de amnistiar. Chávez fue un ejemplo de ello. Y aquellos se declaran hijos de Chávez. Yo traje la Gaceta Oficial del 31 de diciembre del 2007. En esa Gaceta Oficial, el presidente Chávez indultó en primer lugar a 36 funcionarios que creo que eran de las Fuerzas Armadas venezolanas, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y en esa misma Gaceta Oficial publicó una ley de amnistía. En el decreto de indulto presidencial, su artículo, su considerando segundo, dice: el indulto es una potestad de clemencia que, excluida del control jurisdiccional, el indulto es el perdón presidencial y la amnistía es el perdón parlamentario. Ejercita el presidente o presidenta de la República como medida de carácter excepcional y como un acto de gobierno por interés público en pleno asidero de la tradición jurisprudencial del país. Chávez retrocedía 2 pasos cuando se le trancaba el juego político. Y igualmente lo hizo con la ley de amnistía. Y entonces allí relató una serie de hechos que habían ocurrido en ocasión del 11 y 12 de abril,
que estamos en este momento, en esos días, en donde dicen quién redactó el decreto, quién firmó el decreto, quién violentó la gobernación de Miranda, quién privó de libertad a Rodríguez Chacín, quién haya cometido delitos de integración a delinquir, rebelión militar, todos los hechos, allanamientos, violencia en las calles, todo lo amnistió Chávez. Freddy Gutiérrez. No, a mí me hace recordar cuando Gerardo trae este asunto, dos categorías que se han venido manejando en el decurso del tiempo y que son categorías distintas. Cuando el presidente Chávez llega un día como hoy, una madrugada como la víspera, la de víspera, resulta que él plantea un perdón. Eso fue el 14. Ese perdón fue un perdón religioso, un perdón que tiene que ver con un acto de la voluntad propia de decir, quienes han incurrido en falta, los conozco y yo los perdono. Ahora, eso se trasegó a la Administración de Justicia y hubo un verdadero disparate jurídico en el Tribunal Supremo de Justicia que definió que las acciones del 11, 12 y 13 de abril habían estado preñadas de buenas intenciones y que algunos venezolanos... La tesis del vacío de poder, ¿no? Un verdadero disparate, que pasaban casualmente por el Palacio de Miraflores y lo vieron vacío. Y se metieron. Entonces entraron. Yo en ese entonces se lo planteé personalmente a Randy Brewer, compañero mío de trabajo de universidad, en que yo decía que eso era un verdadero disparate. En primer lugar, porque plantearon un problema de renuncia o no del presidente. El acto de renuncia es un acto libre de la voluntad. Y aun si el presidente hubiese renunciado con una pistola en la cabeza, ese acto de renuncia era absolutamente inválido porque la violencia es un vicio del consentimiento y eso es universalmente aceptado. Y por otro lado, le comentaba que no es posible, sin tener ninguna invitación previa, decir que casualmente un grupo paseaba entre Carmelitas, Santa Capilla y entraron al Palacio de Miraflores. O sea, un verdadero disparate que desafortunadamente comenzaron a atraer estos vientos tempestuosos que desafortunadamente existen. Y hoy es muy importante, Vladimir, y lo digo en tu programa. Volvamos al tema de la pertinencia política de la amnistía. Quería ir a eso, pero allá voy, todos esos hechos, ¿Chávez los amnistió? No, es que allá voy. Antes del derecho existen los hechos. Y tendríamos que preguntarnos, ¿existen presos políticos en Venezuela? ¿Tú qué crees? La respuesta es sí. Existen presos políticos en Venezuela. Personas que han tenido una motivación política o que han adelantado acciones conexas con motivaciones políticas de otros, que lo hace también un hecho político, y así está establecido en las convenciones en Naciones Unidas, en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así está establecido en nuestra Constitución. Y entonces no podríamos negar una realidad que está a ojos vistas, y es que existen personas políticas que están privadas de la libertad mediante la cárcel o medidas sustitutivas de privación de libertad, la casa por cárcel, presentaciones semanales, quincenales, cuestiones de todo orden, sindicalistas, estudiantes, profesores, es decir, eso existe. Entonces es absolutamente un disparate que venezolanos que entienden que eso existe no concurran en una mesa a hacer la lista de las personas que han tenido una motivación política y que deberían ejercer plenamente sus derechos políticos, sus derechos civiles, sus derechos humanos. Y, por supuesto... Ya para irnos a la pausa te pregunto, ¿crees que deben salir en libertad todos los que están presos y todos los que están sometidos a procesos judiciales? A procesos políticos. ¿Por razones políticas? No, y algo muy importante. Hay dos puntos que no pueden dejarse de lado. Uno, la amnistía, el perdón, la condonación de la falta. Y por otro lado, el debido proceso. Hay quienes tendrían que estar en debido proceso y defender cuáles fueron las razones para una acción que hubiesen podido adoptar. Vamos a la pausa.